la discusión, vamos a permitirles y darles espacio para que lo sigan discutiendo y lo vamos a poner en plenario mañana en la mañana a primera hora cuando comencemos lo del taller como parte del taller. Y ahorita le voy a dar la palabra a doña Marcela para seguir con el programa y con un par de charlas más que tenemos establecidas para ahora. ¿Está bien? Yo los voy a dejar porque tengo otro compromiso y nos vemos mañana a las 9 de la mañana. Traigan la ley y traigan el reglamento, por favor, porque vamos a trabajar bastante con ellos. Y si pueden traer computadora, también, porque vamos a redactar y trabajar un poquito en cuestiones más prácticas y menos que yo hable menos y que ustedes hagan más. ¿Ok? Muchas gracias. Gracias, Cristian. Entonces, mañana hacemos la plenaria primera hora sobre la cláusula arbitral. Posteriormente a la cláusula arbitral vamos a seguir el tema de los otros aspectos importantes que sobre el arbitraje, y luego ya vamos a comenzar el contraste de estos con el arbitraje internacional para comenzar a analizar el arbitraje internacional, el caso de arbitraje, vamos a hacer el caso de arbitraje nacional. Okay. Y en el proceso de discusión del caso de arbitraje internacional, vamos a redondear los conceptos que tenemos, pero siempre les va a llegar a ustedes las notas que son muy importantes. Como ya son las 3:30 y tenemos el compromiso de cerrar a las 4, ¿verdad? A ver. Entonces, vamos a cerrar la jornada de hoy con la charla que nos va a dar don Roberto Illingworth, ya conocido por ustedes como presidente de la SIAC, y con una trayectoria de muchos años en el tema. Este que estás repartiendo es el... Ok, perfecto. Entonces, mañana, sí es importante que mañana vengan ya con el caso leído, el caso que les fue repartido. Lo tienen todos, ¿verdad? Porque la idea es que no entrar a dar 15 ni 20 minutos a que lean, sino básicamente a entrar en la parte del taller, que es analizar los distintos aspectos que tenemos de discusión. Y en ese tema, pues, vamos a redondear en los aspectos que nos hacían falta, como es el de la recurso de nulidad, el recurso de revisión, el laudo, los requisitos del laudo, y también lo del requerimiento, porque va a ser parte del ejercicio. Entonces, don Roberto, usted tiene la palabra. Gracias, Marcela, muy amable. Y pese a que no les han dado el break y que algunos andamos con ganas de un café, vamos a tratar de no aburrirlos, de no cansarlos. Y más que una conferencia, esto más será una charla en la que hablaremos un poco sobre la institución del arbitraje. Y yo creo que debemos partir de algo muy importante y que tal vez muy poca gente lo conoce. El arbitraje como tal nace antes que la justicia ordinaria. O sea, el arbitraje no es una institución moderna, no es una institución que nace como una alternativa a la justicia ordinaria, sino que más bien pudiéramos decir que es la justicia ordinaria la que nace
como una alternativa al arbitraje. Y digo que nace muchos siglos atrás porque en el derecho romano ya existía el arbitraje, antes que la justicia ordinaria, con los famosos pater familiae, que eran los que se encargaban de resolver los problemas a su mejor leal saber y entender, cuando así lo requerían, dentro de las familias. Y cuando ya los problemas se volvían interfamily, ya estaban los pretores. Y es cuando ya el gobierno, cuando ya el Estado entra a administrar la justicia, es cuando la justicia ordinaria comienza a funcionar. Claro, surgió con mayor fuerza, surgió con todo el apoyo, con toda la infraestructura estatal o gubernamental, que nos hace creer que es primero antes que el arbitraje, pero no, es al revés. Qué lindo que es el arbitraje. Es una institución bastante grata, bastante reconfortante, pero qué complicada que la volvemos los propios abogados. Con tantos vericuetos, como decimos, y con tantas fórmulas que le encontramos o que le buscamos para complicarla, cuando debería de ser tan fácil, tan amena, tan divertida en la solución de conflictos, porque son las mismas partes las que resuelven su conflicto a través de terceros nominados por ellas, designados por ellas, que lo hacen de forma profesional. O sea, no es un juez que a rajatabla aplica la ley y que decide de acuerdo a lo que estipula la norma. No. Son unas personas, unos terceros imparciales, que por encargo de las partes, directa o indirectamente, sea por designación propia de las partes o sea por designación de acuerdo a una lista de un centro de arbitraje, que son los que resuelven, decía, las diferencias y las complicaciones o las malas interpretaciones de un contrato. Pero qué pena que seamos nosotros mismos los que nos encargamos de complicarla. A veces, y como alguien decía aquí en una de las últimas intervenciones con el doctor Cristian, por desconocimiento de las partes, y en este caso el arbitraje, en tratándose de un arbitraje empresarial, comercial, por desconocimiento de los empresarios, es que no aplican la cláusula arbitral como deben aplicarla para que se resuelva el arbitraje o se resuelva el conflicto de mejor forma. Hemos hablado aquí y mañana Marcela hablará más profundamente el tema de las cláusulas patológicas. Claro, es verdad que las cláusulas patológicas pueden llevar a la nulidad de un arbitraje, o más que de un arbitraje, del proceso, sí, del proceso arbitral. Pero también hay que ver que ya hay legislaciones en las cuales el indubio pro arbitraje funciona de maravilla. El artículo 6 o 7 de la ley ecuatoriana de arbitraje sostiene el indubio pro arbitraje, en el que si las cláusulas establecen, y que son cláusulas típicas, escritas por abogados, escritas por nosotros, porque los empresarios no escriben cláusulas, no escriben los contratos, los que los escriben somos nosotros, en donde ponemos cualquier diferencia que exista, que haya o que se relacione con la ejecución o interpretación del presente contrato, se resolverá por una mediación
luego por el tribunal arbitral, y si no lo logra resolver, por los jueces de lo civil. Qué cláusula más absurda, pero escrita por nosotros. O algo por el estilo, no me lo pidan de memoria. Escrita por nosotros los abogados. En el Ecuador, frente a esa cláusula, un juez, aunque no se exprese textualmente el tema de la excepción de competencia, el juez devuelve la demanda y dice, esto me inhibo de conocerla porque existe arbitraje en la cláusula y de acuerdo al artículo 6 o 7 de la ley de arbitraje del Ecuador, de la ley de arbitraje del país, no puedo conocer. También es verso que existen unas cláusulas que sí son bien complicadas de resolver, como por ejemplo cláusulas patológicas que se mencionan para la resolución de este conflicto. Deberán existir 3 árbitros. Vamos a poner el ejemplo de un conflicto en un contrato petrolero. 3 árbitros de nacionalidad taiwanesa que hablen inglés y que sean expertos en petróleo. A ver, 3 árbitros de nacionalidad taiwanesa se pueden conseguir. No creo que sea difícil. Que hablen inglés, también. Yo creo que en Taiwán el 99% de la población habla inglés. Pero que sean expertos en petróleo. Yo no sé si en Taiwán haya o no petróleo, no sé. No creo que a ninguno de nosotros nos suena como que Taiwán tiene petróleo. Entonces, si no tiene petróleo, es un país que no le interesa conocer el petróleo. Entonces, no hay 3 expertos en petróleo. ¿Cómo integra el tribunal? ¿Cómo lo integra? Imposible. Imposible de integrarlo. Y así por el estilo, con diversas cláusulas en las cuales buscamos la fórmula de complicar una institución tan bonita y tan nuestra, porque somos nosotros los que sin la ayuda o sin el concurso de la justicia ordinaria vamos a resolver nuestros problemas. El principio de competence, el principio de la revelación, que eso es importantísimo, porque no puede tratarse ninguna causa en donde exista un árbitro comprometido o que no demuestre parcialidad. Dicen que la mujer del César no solo tiene que serlo, sino que parecerlo. Entonces el árbitro no solo tiene que ser imparcial, sino que parecerlo. Eso es lo más importante. Y ese principio, ese hecho de la revelación es importantísimo. Porque es la única forma de que el árbitro, o las partes, mejor dicho, conozcan las complicaciones o no del árbitro de poder resolver. La autonomía de la voluntad de las partes es tan importante en el proceso arbitral que bien lo dijo Cristian, después del principio constitucional con lo cual no hay nada que hacer, o sea, nadie se puede ir en contra de una constitución, viene la cláusula arbitral. En dicha cláusula, las partes pueden definir cómo quieren, cómo prefieren diseñar el arbitraje a su medida. No importa la ley. La ley puede decir blanco, pero yo quiero morado. Y si yo lo quiero morado, conjuntamente con mi contraparte, morado será.
Eso significa que mañana yo puedo integrar un tribunal con un árbitro, puedo integrarlo con 5. Claro, si no digo nada, lo normal es que se integre con 3. Pero yo puedo integrarlo con 1, o puedo integrarlo con 5, o puedo integrarlo con 7. Siempre pensando que mientras más árbitros pongo, más me va a costar. Porque la justicia arbitral, para llamarla así, a diferencia de la justicia ordinaria, tiene un costo, no es gratis. Frente a lo que pudiera decirse de la justicia ordinaria, entre comillas, porque en la justicia ordinaria el costo, más que dinero, es en tiempo, que pierde el empresario en resolver un conflicto por todos los años que pudiera tener, o todos los recursos que pudiera tener un proceso en la justicia ordinaria. Decíamos entonces que mientras más árbitros pongo en un tribunal, más costo voy a tener. Y eso, ineludible. Puedo definir que el tribunal resuelva no en 155 días, como dice el centro de arbitraje, el reglamento del centro de arbitraje del Colegio de Abogados, sino que resuelva en 30 días, o en 60, o que se tome 300 si considero que el caso es complicado. Y así puedo ir armando a la carta mi arbitraje. Por eso es importante, señores, es hiper importante que ustedes, al momento de redactar un contrato para sus clientes, redacten su propia cláusula en función de lo que requieren. Claro, tengan de base una cláusula modelo del centro al cual van a ir, o una cláusula tradicional y típica de establecer el arbitraje como solución de conflicto. Pero normalmente uno tiene ya una cláusula que la agrega al contrato, cláusula que pudiera ser de una página o de 2, dependiendo de lo que usted quiera establecer en el compromiso en el compromiso arbitral. Y definir ahí cómo desean ustedes que les resuelvan su problema. Bien. La Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial, que es un organismo, como se dijo hoy en la mañana, creado hace muchos años, ya 80 y tantos años, 80 años. Si no me equivoco, corríjanme, en la matemática no fui bueno. Perdón, 80, ¿sí? En diciembre del 80, son 80. 80 años. Es una institución que agrupa en su seno al sector privado. Eso es importante. No es el sector público el que forma parte de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial. Y son parte de ellas los países miembros de la OEA y adicionalmente España y Portugal, que son países signatarios de la Convención de Panamá de 1975. Como una publicidad, que las cosas buenas hay que decirlas y hay que ponderarlas, y las ventajas que tenemos hay que ponderarlas más todavía, es la única institución arbitral en el mundo que tiene el aval, el reconocimiento de una convención internacional, que es la Convención de Panamá. ¿Por qué? Porque en su artículo 3, palabras más, palabras menos, dice que a falta de que las partes indiquen
quién o qué centro es el que va a resolver su conflicto, la resolución será emitida por las reglas o en base a las reglas de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial. Entonces, ustedes mañana como abogados pueden hacer un contrato, pueden hacer una cláusula muy bonita de arbitraje, pero pueden olvidarse de decir el centro de la Cámara de Comercio de Costa Rica, el centro del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, el centro del Colegio de Ingenieros, el centro de la AmCham, el centro de lo que quieran. Y no dicen quién, sino que cualquier diferencia o discrepancia que surja o se relacione con la interpretación del presente contrato se resolverá por arbitraje de acuerdo con las siguientes normas. Pero no dicen quién. Entonces, como dicen por ahí, vénganos en tu reino ese caso que lo resolveremos en la SIAC. Entonces, es la única institución a nivel mundial que tiene un reconocimiento de convención internacional. Ninguna otra. Que sea privada, claro, ¿no? Porque el BID tiene el ISIC, que es creado por el Banco Mundial tiene el ISIC, creado por una resolución del Banco Mundial, pero que no es ni siquiera un organismo de carácter de integración multilateral como lo es la OEA, que pudiera decirse que le da ese reconocimiento. Como decíamos, la SIAC está integrada por todos los países miembros, o todos los países de América, más España y Portugal, integrada por el sector privado, por los sectores de los centros de arbitraje de estos diferentes 30 y tantos países, unos en carácter de sección nacional, otros en carácter de sección asociada. Como lo dije hoy en la mañana, lo ratifiqué ahora en el almuerzo el presidente del colegio, la SIAC abre las puertas para que el centro del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica forme parte de la comisión, y dentro de nuestros miembros están 38 centros, entre los cuales de Costa Rica está por el momento el de la Cámara de Comercio de San José. ¿Y cuáles son en sí las obligaciones de la SIAC? Administrar los tribunales de arbitraje internacional del sector empresarial, quienes contarán con mecanismos ágiles para resolver sus conflictos. Mantener una lista de árbitros que la alimentan los diferentes centros miembros de la SIAC. Hay una lista de 10 árbitros que designa o nomina cada uno de los miembros de la SIAC, cada centro afiliado a la SIAC. En este caso, Costa Rica tiene 10 árbitros en el seno de la SIAC. Ecuador tiene 20 porque tiene 2 sedes, 2 secciones. Bolivia tiene 30 porque tiene 3 secciones. Pero así es. La mayoría de los países tienen 10 por una sola sección. Realiza actividades de capacitación para árbitros, para el sector empresarial, a fin de fomentar la utilización del arbitraje y generar el interés y el conocimiento entre los actores del arbitraje. Proporciona por medio de las secciones afiliadas los servicios administrativos para facilitar la tramitación de los casos.
Y hemos asistido, entre otras cosas, a diferentes países en la aprobación de las leyes de arbitraje en cada uno de estos países. Unos redactándose ley propia, otros asumiendo la ley modelo UNCITRAL, que la han mencionado tantas veces aquí, en algunos casos adecuándola a la realidad nacional. La Comisión Interamericana tiene dos entes administrativos, uno de ellos el Consejo, que es el órgano supremo de la Comisión, el órgano que por excelencia reúne a todos los miembros de la SIAC, y el segundo, el Comité Ejecutivo, o conocido también como la Mesa Directiva de la SIAC, que reúne a la presidencia, a los vicepresidentes, a la directora general, que la han conocido ustedes hace un momento, a la secretaria y a la tesorería del organismo. La SIAC constituye realmente una iniciativa idónea y una alternativa idónea, mejor dicho, para la resolución de conflictos internacionales. ¿Por qué? ¿Qué sucede normalmente cuando dos empresarios de diferentes países quieren suscribir un contrato de distribución, de representación, de comercialización? Cuando llegan a la parte medular del contrato para la resolución de los problemas, lo primero que se les viene a la mente es los jueces de mi país. Un empresario costarricense dirá los jueces de Costa Rica y un empresario nicaragüense dirá los jueces de Nicaragua. Y así por el estilo. Y nunca se van a poner de acuerdo porque ni el nicaragüense va a querer aceptar los jueces de Costa Rica, ni el costarricense va a querer aceptar los jueces de Nicaragua. Como ni Argentina de Perú, ni Perú de Venezuela, ni Venezuela de Colombia, ni Colombia de Bolivia, y así por el estilo. No existe, salvo que yo esté equivocado, una corte a la cual usted pueda llevar y que sea, en tanto en cuanto hablemos de nacionalidades, sea imparcial. No existe. En la justicia ordinaria no existe. Si nos vamos a la cláusula arbitral, pudiera llegar a suceder lo mismo. El empresario costarricense dirá, bien, los árbitros del Colegio de Abogados de Costa Rica o de la Cámara de Comercio de Costa Rica, y el ecuatoriano dirá los árbitros de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Y volvemos a lo mismo. O sea que tampoco solución. Pues no, ahí nos equivocamos. Sí hay solución. En el arbitraje sí existe esa corte imparcial que se llama SIAC, Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial. Y que bajo las reglas de juego, bajo el reglamento SIAC, que está aprobado desde el 2002, el 1 de agosto del 2002, el nuevo reglamento, que vale la pena aclararles o comentarles algo. El reglamento SIAC es ley en nuestros países. Ojo. Es la única ley en nuestros países que no es hecha por nacionales. No les digo ni siquiera por el Congreso de cada uno de nuestros países, sino por no nacionales. Porque así fue aprobado mediante la Convención de Panamá y antes de que el reglamento de arbitraje de la Comisión Interamericana
cuando se firmó la Convención Interamericana en 1933, producto de la 7ª resolución de la Conferencia Interamericana de Abogados en Uruguay, quedó establecido que era ley para los países signatarios, incluido Estados Unidos. O sea, el reglamento SIAC es ley en Estados Unidos, como aquí en Costa Rica, como en Ecuador y como en Argentina. O sea, tenemos claro, Estados Unidos hizo una reserva que dijo que previamente tenía que ser conocido por el Congreso y publicado en el Federal Register, o sea, el registro oficial. Pero las reglas del 2002 pasó, por lo menos de las cuales podemos dar fe, Marcela, Adrián y yo, pasó todo el proceso del Federal Register, del Congreso americano y todo, y fue aprobada, hasta con mayor razón, ley. ¿Qué ventaja nos trae eso? En que todos discutimos de acuerdo a una sola ley, a una sola norma, a una misma norma. No es que el señor de Costa Rica va a revisar su ley de Costa Rica y el señor de Ecuador va a revisar su ley de Ecuador. No, absolutamente. El de Costa Rica, el de Ecuador y el de cualquiera de los países miembros, lo que va a hacer es revisar la ley que se conoce como reglamento SIAC. Y en base a eso, llevar su proceso arbitral. Una gran ventaja. No les voy a desmenuzar el proceso arbitral SIAC. Eso lo hará el día de mañana o el domingo la doctora Polanía, que se lo sabe mejor que yo porque es la encargada de llevarlo, además, de administrar los procesos como directora general. Pero hay una gran ventaja en el proceso SIAC, en el que se lo puede llevar virtualmente, con sistema informático. Posiblemente no se requiera ni siquiera la presencia de las partes en ningún momento físicamente, sino todo por videoconferencias a través de nuestra oficina de administración de casos que está en Nueva York, en la sede de la AAA, de la American Arbitration Association, que nos da el soporte estructural, informático, administrativo para llevar a cabo nuestros casos. La doctora Polanía en Bogotá, la administración de casos en Nueva York, y cada una de las partes en su ciudad o país. O sea, ¿qué implica eso? Implica que si yo mañana tengo un problema con Venezuela, no tengo que contratar abogado en Venezuela. Puede ser el abogado de Guayaquil. Y viceversa para el venezolano. No tiene que contratar abogado en Ecuador. Puede ser el mismo venezolano. El mismo abogado venezolano. No tengo que desplazarme. No tengo que gastar en pasajes. No tengo que gastar en estadía. No tengo que gastar en logística de viajes. ¿Qué implica eso? Menores costos para el arbitraje. Y por ende, un arbitraje mucho más barato, mucho más conveniente para las partes. ¿Qué validez tiene el laudo? Totalmente válido. Totalmente, como el laudo aquí. Como el laudo emitido por el Centro del Colegio de Abogados y Abogadas, como el laudo emitido por el Centro de la Cámara de Comercio de Costa Rica, como el laudo emitido por el Centro de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Totalmente válido. Y ejecutable como cualquier sentencia pasada en cosa juzgada. Por tanto, ¿qué es lo más conveniente? Cuando se tenga cuestiones internacionales,
acudir al organismo, nuestro propio rector del arbitraje en Iberoamérica, eso quiere decir América, España y Portugal, y Brasil si lo contamos como ibero, que es nuestro organismo para que nos resuelva nuestros problemas. La comisión mantiene la absoluta confidencialidad de los casos, no hay una publicidad de ellos, salvo que las partes así lo resuelvan. Y mantiene también esos principios o virtudes que tiene el arbitraje, que es la rapidez, la especialidad, la utilización de instrumentos modernos de informática, la economía, la confiabilidad y la inmediatez. Porque pese a que no exista la necesidad de viajes físicamente para verse con los árbitros, existe una inmediatez vía videoconferencia absoluta. Y en cualquier momento que ustedes la requieran. Vean ustedes que cuando se negociaba el ALCA, que lamentablemente quedó de lado, digo lamentablemente porque creo que era una buena iniciativa para una integración de América, que tenía que hacerle correcciones o lo que quiera, pero que había que hacerle, que era una buena alternativa. El ALCA, en reuniones de San José, de Honduras y de Quito, luego ratificadas en Buenos Aires, resolvió que el organismo de resolución de conflictos sea la SIAC, por ser el órgano estructurado para el efecto y que era el órgano que agrupaba a todos los países miembros de lo que podría haber sido el ALCA. En todo caso, tienen a la orden la Comisión Interamericana, tienen la lista de árbitros que en cualquier momento lo pueden consultar, sea de forma directa a través de la sección nacional acá o a través de la dirección general de la doctora Polanía o la doctora Marcela, o directamente conmigo, si así lo desean, para conocer quiénes pudieran ser sus árbitros. Pero vale la pena aclararles algo, que la lista de árbitros de la SIAC, como la de los centros, son listas de árbitros sustitutivas, no son listas de árbitros obligatorias. No sé exactamente el reglamento del centro del Colegio de Abogados y Abogadas, pero el principio básico es que los árbitros los designan las partes. Si las partes no lo designan, que pudieran designarlos de entre o de fuera de la lista de árbitros de un centro, de no designarlos, entonces hay un procedimiento, por ejemplo, la ley ecuatoriana dice que lo designará por sorteo, se designarán por sorteo de entre la lista de árbitros del centro administrador del arbitraje. Si vamos al centro de arbitraje de la Cámara de Comercio de Guayaquil, entonces se hace un sorteo de la lista de árbitros de la Cámara de Comercio de Guayaquil, del centro de la Cámara, y lo realiza el presidente del centro. Ahí sí, de la lista de árbitros. Pero mientras tanto, si las partes se ponen de acuerdo, los árbitros son designados por las partes. De dentro o de fuera, la lista es referencial. Es simplemente a falta de acuerdo de las partes. ¿Perdón? Claro, hay otros organismos que es el comité nominador. En la SIAC no se hace un sorteo, sino que hay un comité nominador que si las partes no han nombrado, el comité nominador entra a designar
los árbitros de entre la lista de árbitros de la SIAC. O salvo que las partes hayan mandado una lista amplia de árbitros sobre los cuales se han puesto de acuerdo en poner los nombres, más no en designarlos. Entonces, de ahí el comité nominador designa los árbitros. Bien, yo no quiero cansarlos más, porque ya los detalles de procesos o procedimientos los verán con la doctora Adriana. Quiero agradecerles por la atención y si tienen alguna duda, consulta, a la orden. Vamos a terminar la jornada por aquí. Básicamente yo tal vez quisiera, previo, ya está el cafecito esperando para que a la salida se tomen su cafecito. Básicamente, ya le doy la palabra a don Ricardo. Básicamente, quería retomar 3 cosas fundamentales de las que habló Roberto. Uno, de que la SIAC es una institución arbitral que nace de una convención internacional, que basta que las partes acuerden someterse al arbitraje sin entrar en más detalles para que por default aplique si las partes son son miembros son nacionales de los países que forman parte de la convención y que son ratificantes de la misma. Entonces, inmediatamente estamos bajo reglas comunes. Es fundamental dejar eso claro. Mañana o el domingo Adriana va a ampliar un poco más, pero esa es la característica básica de la SIAC. No hay institución en el mundo que tenga esa característica, y ustedes ahí van a tener, o tienen en el material, un artículo que escribí yo, donde les va a hacer una comparación sobre la Convención de Panamá, la Convención de Nueva York, la aplicación, las diferencias y semejanzas, y la aplicación de la cláusula, el artículo 3, que se conoce como la cláusula default. Algo sumamente importante es que estamos, y no olvidemos que estamos en el contexto del arbitraje comercial internacional. Ahí en el artículo esto lo vamos a ver en los próximos 2 días, pero hay un artículo que se escribió que los lleva los lleva en un hilo conductor donde ustedes van a incluso entender muchísimo mejor el tema. Ahora vamos, previo a darle la palabra a Ricardo, vamos a cortar para el café. Quisiéramos ser puntuales mañana para hacer el debate. Acto seguido vamos a entrar en el caso de Nacional. Como no nos dio tiempo de hacerlo en forma previa, los temas que me quedaron en la mesa están íntimamente relacionados con el caso, como es el tema del laudo, el tema de la instalación del tribunal, que van a ser temas que vamos a discutir en el caso. Entonces, ya, pues, lograremos tocarlos y trabajarlos. A ver, don Ricardo, le doy la palabra. Muchas gracias. Bueno, estamos en un ámbito jurídico y donde es fundamental la aplicación del derecho. Y yo he comprendido su conferencia, desde luego, en el ámbito procesal del arbitraje, pero usted señaló que si hay una discusión, por ejemplo, entre un empresario o comerciante costarricense y otro peruano, pues no se va a aplicar ni las normas costarricenses ni las peruanas. Me da la impresión, quizás porque no ahondó usted en ese tema, y quisiera pedirle que ahonde, es decir, ¿cuál derecho sustantivo se aplicaría? Porque tiene que haber un derecho sustantivo que dé seguridad jurídica para poder ir a la SIAC. Si yo no sé qué derecho se va a aplicar,
posiblemente no recurriría jamás a eso. Y la preocupación que me causa es que por alguna razón alguna vez estudié el estatuto de la AAA y me parece que ahí se aplica el derecho norteamericano. Entonces quería que usted me fuera tan amable de decirme qué derecho se aplica. Sí, a ver, bájale un poquito. Ya, aló. A ver, efectivamente, no entré en detalles, porque si entrábamos en detalles había que entrar en detalles en muchos. Cuando yo le hablaba de que no se aplicaría los reglamentos costarricenses o los reglamentos peruanos, o cualquiera, o sea, para el ejemplo cualquiera, me refería a los reglamentos de arbitraje, de los diferentes centros de arbitraje de esos dos países, para evitar que mañana haya la subjetividad de decir, tus árbitros te prefirieron o mis árbitros me prefirieron. Que se aplicaría es el reglamento SIAC. Claro, ahí viene ya el derecho sustantivo sobre el cual se va a regir, y ese es el que fijen las partes de común acuerdo, que puede ser el peruano, puede ser el costarricense o puede ser el venezolano, de acuerdo con lo que las partes fijen. El domicilio del arbitraje, lo que pasa es que yo no quería entrar en el procedimiento. El domicilio del arbitraje y una serie de intríngulos que hay que definirlas. Pero lo importante a lo que yo me quería referir, fuera de no especificar el derecho sustantivo, era que en el arbitraje existe la opción de un tercero totalmente imparcial, que es la Comisión Interamericana, que no es ni el centro de Costa Rica, ni el centro de Perú, o ni el de Venezuela, ni de Argentina. No sé si con eso le... Tal vez creo que está claro, y en realidad lo enfocas muy bien, Roberto, porque el objetivo de tu comentario iba más bien dirigido a que cuando tenés nacionalidades distintas, en vez de entrar a discutir a qué foro me voy, si al foro, por ejemplo, si tenemos un famoso caso, un tico con un ecuatoriano. No, es que los ecuatorianos van a querer lo de Ecuador y los ticos van a querer Costa Rica. Entonces, es importante que ustedes tengan conocimiento que existe una alternativa. Una alternativa, primero, como dijo Roberto, que son las mismas reglas. 2, que es una entidad neutral. Y, quisiera finalmente recalcar algo porque en este tema hemos viajado por muchos países y siempre existe la suspicacia. Nosotros lo que tenemos es un convenio con un convenio de utilizar la sede, las oficinas. Perdóname solo un segundo. A ver. Discúlpeme que no le mencioné lo de la AAA. No le mencioné lo de la AAA. Las reglas de la AAA, sí, totalmente de acuerdo con usted. No ven el civil law, pero a mí no me interesan porque no son las que vamos a aplicar. O sea, que la AAA me dé el soporte administrativo, informático, estructural, de oficina, es una cosa, pero no me da el soporte de reglas. Las reglas son mías, de las cuales son parte también la AAA, así como el centro de la Cámara de Comercio, así como Costa Rica, no el centro, Costa Rica, Perú, Ecuador, Venezuela, Argentina, Uruguay y todo el mundo. O sea, yo no aplico las reglas de la AAA. Tiene usted toda la razón en decir que son el common law, pero yo no las aplico. No, ni tampoco el ICDR o ICDR, que es el
el Centro de Resolución Alternativo de Disputas Internacionales de la AAA interviene en absoluto en la decisión. La decisión y el procedimiento son los de la SIAC, los árbitros son los que son nombrados conforme a las reglas de la SIAC y el caso es un caso SIAC. Y acordémonos que eso vamos a profundizar más adelante. La Convención de Panamá, a diferencia de la de Nueva York, tiene una característica muy interesante. Es que no solamente tiene normas sobre reconocimiento y ejecución de laudos, sino que también viene y regula el procedimiento, porque al tener la cláusula default, está remitiendo a un procedimiento. Entonces se ocupa de la parte procedimental del arbitraje propiamente dicho y se ocupa también de establecer reglas cuando proceda a aplicar esa convención para el reconocimiento y ejecución de laudos, al igual que lo hace, o en forma muy similar al que lo hace la Convención de Nueva York. Les agradecemos mucho, esperamos haber cumplido los primeros objetivos. Esto es nada más el inicio porque nos esperan 2 días más. Ojalá tengamos la asistencia completa que tuvimos hoy, el fin de semana. Los casos realmente van a profundizar en distintos aspectos, así es que por favor estudiense el caso que se les dio para ya entrar directamente en la discusión. En el transcurso de la noche es posible que le llegue al correo, y si no será enviado mañana, el tema del caso de arbitraje internacional, para que ya también mañana puedan leerlo, para entonces entrar fresquitos y listos a la discusión y a la dinámica que vamos a tener en el día domingo, ¿ok? Sí, ya dije que el cafecito está ahí, que a la salida pueden quedarse charlando y tomando un cafecito, ya nosotros subimos a acompañarlos. Muchas gracias.